hemos pasado las 8 de la mañana en este servicio informativo titulado Información y Análisis, donde les traemos no solamente las informaciones más importantes, sino que también las entrevistas con los protagonistas de las informaciones que vamos desarrollando día a día. Pido a Sala Técnica, por favor, la presentación del bloque y luego ya lo saludo a mi invitado en estos próximos minutos. Estamos con don Walter Hermosa, él es CEO de Baker Tilly en Paraguay, para hablar sobre los aspectos contables durante el COVID-19. Mucho se ha tenido que hablar también de esto y mutar, no sé si en un 100% o ya estaba en proceso de esto, me va a comentar él, a una plataforma más digital de la presencial que se tenía pre-COVID. Don Walter, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Juan. Muy bien. Me alegro mucho de verte nuevamente por este medio. Un saludo a todos tus televidentes. Parece que vamos a tener que mantener este medio todavía por un tiempo, según las proyecciones. ¿Ha sido la forma de trabajar también desde Baker Tilly en su mayoría, don Walter? Sí, no solamente de nuestra firma, de toda la práctica en general, considero. Y es para los contadores una verdadera situación atípica. No olvidemos, Juan, que el problema del COVID se inició en otros lares allá por fin de año, más o menos, noviembre, Oriente. Y esto ellos ya lo venían sufriendo y lo mirábamos desde acá como algo lejano. Y cuando se desató esto en marzo, nos sorprendimos todos. Y ese hecho afectó a la parte contable en general, en sus prácticas tradicionales, principalmente la llevanza de libros o la teneduría contable y principalmente la práctica de auditoría. Unos retos, unas incógnitas, no solamente la forma de trabajar. Yo considero que el teletrabajo es algo que ha venido para quedarse definitivamente, ¿no? Para quedarse definitivamente. Nuestra práctica, Juan, es muy amigable para hacer los trabajos desde la casa. Muy amigable. Hoy en día existen robots especialmente para las operaciones repetitivas, para las operaciones muy similares. Te doy un ejemplo, una gran cadena de productos de consumo masivo emite 100.000, 500.000 facturas por día, tal vez en algún país mucho mayor que el nuestro. ¿Y cómo hace la contaduría para capturar todo ese tipo de información, por así decirlo? Ya existen robots que se encargan de registrar simplemente esos datos y van variando de acuerdo a sus características específicas. Eso probablemente sea muy lejano aún en nuestro país, pero no estamos tan lejos. Pero esto que te acabo de decir lo traemos al ámbito local y ya tenemos la emisión de las facturas digitales, que es algo que va en andamiento. Y el día que esto funcione realmente bien, los tiempos se van a acortar bastante. Y cuando te digo que el teletrabajo es algo que ha venido para quedarse, recuerdo una charla que hemos tenido no hace mucho en un congreso virtual de contadores. La práctica contable está considerada en un 98% como una de las profesiones que más efectos negativos ha sufrido como consecuencia de la pandemia. Porque nos hemos visto obligados a trabajar desde la casa o desde la oficina. Sin embargo, hay algo que no se puede sustituir, que es el conocimiento técnico, el escepticismo. No te olvides que lo primero que el contador tiene que ser es escéptico. Básicamente registra hechos cuantificables. Y acá te coloco una bella incógnita. No sé si recordarás en el mes de marzo cuando el gobierno sale y anuncia los planes de ayuda a las empresas afectadas por el COVID, el FOGAPI, ¿no? Entonces, todas las pequeñas empresas, todas las medianas, tal vez las grandes inclusive, han tenido que recurrir a asistencia financiera a los bancos. ¿Y qué es lo primero que te pedían los bancos? El flujo de caja. Sí. A partir del mes de marzo, mes en el cual muchas empresas tuvieron sus ingresos reducidos a cero.
Entonces, ¿cómo podías elaborar un flujo de caja proyectado a partir de unos ingresos a cero? Te parece hasta paradójico lo que te cuento, pero es algo por lo cual la práctica tuvo que haber ocurrido. Desde el punto de vista de la auditoría, Juan, nosotros estamos emitiendo una opinión técnica sobre algo que ocurrió hace 11 meses, diciembre del año 2019, y la situación de esta empresa sobre la cual estamos dictaminando hoy puede ser mejor, similar o muy diferente a la que era al cierre del año pasado. Los contadores, especialmente en la práctica de auditoría, debemos circunscribirnos mucho en ese hecho y emitir una opinión sobre hechos pasados, pero con proyección futura. Principio básico de la contabilidad y muy observado por los auditores es el de la empresa en marcha. Si la empresa tiene o no tiene proyección futura a partir de un momento determinado. Entonces, todo esto nos ha impuesto un cambio, pero a la vez una necesidad de lectura y de trabajo permanente, porque si bien la Subsecretaría de Tributación facilitó el pago de impuestos, prolongó ciertos plazos, otorgó ciertas facilidades, todos los organismos de supervisión y reguladores continuaron incorporando normas, continuaron supervisando, continuaron controlando. Paraguay está en puertas de una evaluación por Gafilat, no te olvides de eso. Ese no es un hecho menor, las empresas en general deben adaptarse, deben prepararse, deben estar listas para esa revisión, porque las encuestas no van a ser con entidades ya formalizadas, van a ser con los sujetos obligados que son diversos. A partir del mes de enero entra en vigencia un nuevo impuesto en Paraguay, que es el impuesto a los precios de transferencia, que es algo absolutamente nuevo y en lo cual el gobierno cifra muchísimas esperanzas en cuanto a su recaudación. Pero sin ninguna duda, Juan, esta cuestión de la pandemia a los contadores nos tomó de contramano, como creo que a casi todos, y nos ha obligado a tener que refundarnos, nos ha obligado a tener que reinventarnos, ¿sí? La cuestión del trabajo por cuadrillas es algo que nos ha dado bastante éxito, ¿sí? Y la facilidad de trabajar desde la casa. Cuando te digo considero que el teletrabajo vino para quedarse, me refiero a eso. He leído ayer la opinión de un reconocido infectólogo que probablemente tengamos un año más de vivir bajo el modo COVID. No sé si pudiste leer eso. Wow. Sí, y es una realidad. Estoy escuchando atentamente y me gustaría que a la vuelta de la pausa nos comente detalles un poco sobre el tema contable. Y si también en esto que usted está planteando hay una merma, una necesidad de actualización urgente, porque ya las cosas, como usted planteó, vamos incluso a facturas digitales, a todo lo que es una plataforma, es necesario también actualizar las capacidades de las personas que se dedican a este rubro que ustedes también están trabajando, don Walter, pero eso a la vuelta de la pausa. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes.
Hermosa, hablando con don Walter Hermosa, el CEO de Baker Tilly. Para la gente que no conoce, ¿qué es Baker Tilly, don Walter? Baker Tilly es una firma de contadores públicos, Juan Pablo, que posee oficinas en más de 145 países, aproximadamente 48.000 colaboradores, y está entre las 10 mayores firmas de la práctica a nivel mundial. Básicamente eso. Trabajan con clientes, me imagino, premium, ¿no? Sí, a pesar de que mi eslogan es que no existen clientes no menos o más importantes, sí, tenemos el privilegio de cuidar instituciones de toda envergadura, de instituciones financieras hasta importadores, exportadores muy relevantes, una oficina en Ciudad del Este, una oficina menor en Itapúa, aproximadamente 210 colaboradores hoy en total. Ahora, de esa experiencia internacional que nos acaba de mencionar y de estar en contacto con colegas en otras partes del mundo, ¿cómo está Paraguay en comparación a los otros países en el rubro que a usted le toca desempeñar? Juan, si bien nuestra profesión ha venido dando pasos acelerados en lo que es adecuación a las normas de la práctica, estamos comenzando a escuchar hablar de normas de información financiera, existen muchas empresas que son multinacionales que reportan bajo ciertos estándares distintos a los estándares locales. Pocas profesiones han sufrido un cambio tan vertiginoso como la profesión contable en Paraguay en los últimos 15 años. Desde el año 2004, desde la época del presidente Duarte Frutos para acá, ha venido sufriendo cambios permanentes. Y si bien no es menos cierto de que las normas contables son dictadas en el Paraguay, parecería ser por el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Tributación, tampoco es menos cierto que los gremios vienen adaptándose con capacitaciones continuas. En ese sentido, los dos principales, como ser el Consejo de Contadores y el Colegio de Contadores Públicos de Paraguay, asisten permanentemente a sus colegas, y hoy en día, con la globalización de la información, el acceso a nuevos delineamientos es algo muy sencillo. De hecho, los organismos internacionales que rigen a la práctica, como ser el IFAC o la Fundación IFRS, han emitido recomendaciones con relación a los aspectos post-COVID en cuanto a la revelación de la información financiera. No sé si estás siguiendo la evolución del mercado de valores, pero cada vez son más las empresas que salen al mercado de valores a obtener recursos. Sí. Y los recursos obtenidos a través de las entidades que están en el mercado de valores son, a mi criterio personal, los recursos más delicados del sistema financiero, porque sobre ellos no existe ningún seguro en cuanto a repago, no existe ningún fondo de garantía que les garantice el retorno a la inversión. Entonces, quienes van al mercado de valores tienen solamente la emisión de la opinión del auditor externo y la calificadora de riesgo como únicos factores de seguridad para la inversión que hacen. Y es ahí donde la calidad de la información financiera revelada es sumamente importante. Los organismos internacionales de las prácticas, muy contrariamente a lo que parecería ser, recomiendan el aumento en cuanto a la calidad de la información. Por ejemplo, en el deterioro de los activos. Una empresa con mucho, por ejemplo, una empresa destinada al arrendamiento de inmuebles, con una cantidad enorme de inmuebles. Esa empresa hoy tiene una gran cantidad de esos inmuebles subarrendados o no arrendados o directamente vacíos. Una empresa que se haya visto obligada a parar la producción. Las empresas aéreas, los aviones que han parado tanto tiempo o que paran tanto tiempo. Inclusive he leído por ahí que hoy en día estas empresas vuelan simplemente para no aumentar las pérdidas, porque esas máquinas deben estar constantemente trabajando. Todo eso debe ser revelado en aspectos contables. Esto que estoy contando parecería ser que es algo absolutamente al margen de lo que son los números fríos y que se capturan y se revelan, pero los organismos internacionales nos indican que debemos evaluar
cuantificar y revelar correctamente la pérdida en el valor de los activos. Los efectos de la pérdida de los ingresos. Empresas que han dejado de vender y de producir 2 meses, 3 meses. Existen rubros en nuestro país que no se recuperaron aún y probablemente ya no se recuperen. Las empresas del sector de la diversión, las empresas del sector de esparcimiento, no olvidemos que los cines estuvieron cerrados 7 meses, aproximadamente 7 meses sin ingresos y con un nivel de egresos casi igual. Porque esas empresas, por más que hayan logrado reducir la cantidad de colaboradores, por más que hayan logrado permisos ocasionales, han tenido que seguir depreciando sus bienes, por ejemplo. Y han tenido 6 o 7 meses sin emitir un solo ticket. Todos estos aspectos, Juan, deben ser revelados. Y de hecho, la principal recomendación de los organismos que rigen a la práctica, internacionales y locales, nos indican que debemos de colocar un párrafo en el dictamen de auditoría y las entidades que emiten sus estados financieros deben hacer mención específica a los efectos del COVID sobre sus números. Debe indicarse y deben cuantificarse de preferencia. Eso es algo innovador y es algo que no está siendo muy correctamente administrado en muchos casos porque es algo nuevo. Walter, tengo que hacer de vuelta una pausa. Entonces, y a la vuelta me gustaría que nos aportes un poco el futuro, ¿no? Cómo están viendo las proyecciones para lo que resta del año, que no queda casi nada, y por supuesto el 2021. Y las recomendaciones, por sobre todas las cosas, también al momento de establecer los criterios. A veces no le damos mucho interés a los temas contables, pero creo que esto último que acabas de mencionar, de la necesidad de plasmar eso en documentación y el papel para que esté correcto, es una urgencia en muchos de los casos para poder posteriormente acceder a beneficios que si no tenemos los papeles al día no vamos a poder lograr tener esos beneficios acordes. Pero eso a la vuelta de la pausa. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes.
Bueno, última parte de nuestra entrevista, muy interesante, la conversación con don Walter Hermosa, CEO de Baker Tilly, una compañía multinacional que trabaja en la asistencia contable para varias empresas. Hablábamos un poco fuera de la pausa y hay una referencia que me pareció interesante. Las empresas a diciembre, algunas de ellas que estaban bien, ahora están en saldo rojo e incluso a puertas de la bancarrota. ¿Puede ser cierto esto, no, Walter? Juan, existen compañías a quienes la pandemia les benefició, existen compañías a quienes la pandemia no las afectó tanto, pero existen compañías a quienes la pandemia los afectó, y a mi criterio, de una manera casi definitiva. Entonces, hoy, ¿cuál es la situación? Esa compañía, a diciembre del año 2019, que es el momento sobre el cual se está reportando o se estuvo reportando, tenía una realidad. Y esta realidad era distinta. Rubros del sector alimenticio, restaurantes, que estaban en su mejor momento. Esas compañías hoy tienen su futuro muy comprometido. Han tenido que negociar despidos con gente, han tenido que posponer sus pagos, no han tenido ingresos, básicamente su flujo de caja se redujo a cero por 4 o 5 meses aproximadamente. Sin embargo, han tenido que seguir manteniendo la estructura fija. El sistema bancario no siempre fue muy amigo, no siempre dio todas las asistencias debidas. Debemos entender que el gobierno es limitado en ese sentido. Entonces, la verdadera incógnita que se plantea al empresario es ¿qué hacer? ¿Cómo seguir? Y es ahí donde la profesión contable tiene una relevancia vital. En el bloque anterior habías hablado sobre la importancia de tener los documentos y los papeles en orden y al día. Hoy en día, ya no solamente por una cuestión estricta regulatoria o de pago de impuestos, el no tener los documentos y los informes y los papeles y los números rigurosamente al día es un lujo que casi nadie se puede dar en este momento. La situación es sumamente cambiante y el empresariado paraguayo en general ha venido dando saltos cualitativos sumamente importantes, ha aprendido y cada vez posee más actitud para la lectura de los estados financieros, para trabajar sobre los informes contables y no solamente sobre los diversos informes o diversos reportes desconexos con los cuales anteriormente se desempeñaban. En los últimos 10 años el Paraguay ha cambiado muchísimo en ese sentido, por diversos factores. Por una necesidad lógica, habrás visto que existen compañías paraguayas que están obteniendo recursos del exterior, compañías que están obteniendo recursos a través del mercado de valores, y para poder obtener estos recursos, una condición que no se negocia es la claridad en cuanto a la información revelada. Ya no se habla de impuestos, ya se habla de calidad, claridad y oportunidad de la información, porque esa información está destinada a terceros, al inversor, a terceros usuarios. Entonces, el campo de interesados es mucho mayor. La misma cosa podemos decir desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista impositivo o mismo desde el punto de vista bancario. Los entes de supervisión requieren información rigurosamente cercana, rigurosamente al día. La información de un año atrás ya no sirve y veníamos trabajando bajo esa modalidad. Entonces, para concluir, puedo decirte de que el COVID, creo que los efectos del COVID aún están por verse, cuándo, hasta dónde, hasta cuándo seguiremos con esto, y que creo irán mucho más allá de la vacuna, porque hay empresas que sufrieron un daño tan severo que no creo logren recuperarse en el periodo de un año. De hecho, vemos que el gobierno apunta recién al año 2024 para volver a su meta del déficit fiscal del 1,5% sobre el PIB. Entonces, eso podés proyectarlo sobre la vida de las empresas y creo que es algo así también, Juan Pablo. Walter, tengo 30 segundos. Recomendaciones a modo de tips, ¿cuáles serían? Trabajar y trabajar. Entender que la función del contador público en este momento es sumamente importante. Y a mis colegas, un comentario simplemente.
acercarnos al empresario. El empresario necesita recibir ese apoyo de parte de su contador, necesita recibir ese acompañamiento de parte de su contador, que no nos limitemos simplemente a liquidar impuestos o a presentar información de carácter forense. Cuanto más cercana sea la calidad y la oportunidad de la información, mejor estaremos cumpliendo con nuestro postulado básico. Y desde el punto de vista de la práctica de auditoría, ser escépticos, continuar trabajando duro, continuar apostando a la calidad continua, a la formación permanente, porque nuestra profesión tiene la característica de ser sumamente cambiante, sumamente dinámica, de la misma forma que lo son los negocios. Gracias, Walter. Como siempre, feliz inicio de semana y por supuesto también en lo que resta de este año. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Juan Pablo, y siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Walter Hermosa, CEO de Baker Tilly, dándonos algunos elementos importantes para tener en cuenta en lo que significa también la auditoría y el rubro contable en nuestras empresas, que tenemos que también tener en cuenta. Agradecemos a Amazonas porque nos acompaña siempre, porque con Amazonas vuelan los martes y viernes a Santa Cruz de la Sierra a un precio incomparable de $235 ida y vuelta. Reserva tu lugar en amazonas.com o en el call center 645-754, las 24 horas, o con tu agencia de viaje preferida. Vuela 2 veces por semana a Santa Cruz y conexiones con Amazonas. Soñemos juntos. Muchas gracias, como siempre, a de Amazonas por la confianza y a todas las empresas que nos siguen también en nuestro servicio informativo. Nosotros cerramos aquí, nos encontramos de vuelta un poco más adelante en el informativo central a las 12. Como siempre, los deseos de que tengan un feliz resto de jornada y muy buenos días.